La amante de mi marido me envió un vídeo para extorsionarme. No tenía ni la más remota idea de lo que yo ya tenía en mi poder. El vídeo duraba 11 segundos. Un par de copas de champaña en la habitación de un hotel, reflejando la luz. La mano de Mateo sobre la cintura de ella, esa forma tan específica en que la tocaba. Un toque posesivo, practicado, y el rostro de ella girado hacia la cámara con la sonrisa particular de una mujer que había pensado en este momento, antes de grabarlo. 11 segundos. Lo vi una vez, puse mi teléfono boca abajo sobre el edredón de la suite principal, y miré al techo de una habitación que había reservado para mí a las 11:47 de la noche. De la noche anterior, después de que el recepcionista, un joven llamado Ricardo, hubiera cambiado cada acuerdo de facturación de las 5 suites, mientras sus ojos se mantenían deliberada y profesionalmente inexpresivos. Entonces, llegó su mensaje. Divórciate de él discretamente, o le envío esto a todo el que conoces. Volví a tomar el teléfono. Leí el mensaje 2 veces. Volví a dejar el teléfono. Mis manos no temblaban. Mis ojos no lagrimearon. Me di cuenta de ambas cosas de la misma forma en que uno nota el clima, clínicamente, desde la distancia, y las archivé en la creciente categoría de cosas interesantes sobre esta situación. Porque esto es lo que ella no sabía, no podía haber sabido, no tenía forma de prever. Yo llevaba 7 meses construyendo un caso de forma discreta, metódica y con considerable ayuda legal, pero no contra ella. Aún no sabía de su existencia, no con certeza, sino contra Mateo, contra el matrimonio, contra la arquitectura específica de una vida que yo había financiado, mantenido, y de la que poco a poco había llegado a comprender que en realidad nunca fue mía. Ella creía que me estaba enviando una amenaza. Me había enviado un regalo. Le sonreí al techo de la suite presidencial del Paraíso del Mar Resort, de 22.000 pesos la noche. Cargados a mi tarjeta corporativa, la única tarjeta en este hotel que todavía funcionaba. Y pensé, de toda la gente a la que intentar extorsionar, elegiste a la que ya tiene a su abogada en marcación rápida. Entonces, tomé mi teléfono y llamé a Valeria Campos. Necesito retroceder, porque el vídeo no fue el principio. El vídeo estaba más cerca del final. Llevaba casada con Mateo Herrera 9 años cuando todo esto sucedió. 9 años, que es tiempo suficiente para conocer los patrones de sueño de alguien, y lo bastante poco como para que todavía te sorprenda en quién se convierte. Nos conocimos en un congreso en la Ciudad de México. Yo daba una ponencia, él asistía, y pasó 20 minutos después de mi charla haciendo preguntas que, ahora lo entiendo, eran en realidad una forma muy pulida de prestar atención. A Mateo se le daba bien prestar atención. La desplegaba como otras personas despliegan el perfume. Lo suficiente para que se notara, pero no tanto como para que pudieras nombrar a que estaba respondiendo. Mi nombre es Elena Suárez. Dirijo la división de operaciones regionales de una empresa de logística de tamaño medio en el Bajío, lo que significa que gestiono un presupuesto de 720 millones de pesos, un equipo de 63 personas. Y suficiente complejidad de procesos como para que la mayor parte de mi vida social, con los años, haya sido discretamente relegada en favor de las hojas de cálculo. Digo esto no para parecer admirable. Es solo contexto. Soy muy buena con los sistemas. Soy muy buena gestionando recursos, rastreando variables, anticipando puntos de fallo. Soy, como Mateo me dijo aproximadamente 40 veces durante nuestro matrimonio, demasiado transaccional, emocionalmente distante y fría de una manera que agota a todos a tu alrededor. Él decía esas cosas. Yo las anotaba en mi diario. Fui a terapia por ellas. Me estoy adelantando. Mateo trabajaba en la recaudación de fondos de capital privado, lo que suena más específico de lo que es. Recaudaba dinero de inversionistas para fondos gestionados por otras personas. Era un papel construido enteramente sobre relaciones, comidas en Polanco, golf, la lenta acumulación de confianza durante almuerzos caros, y era genuinamente bueno en ello. Ganaba buen dinero. No tanto como yo, pero buen dinero. El problema, que solo empecé a entender en el 7º año, fue que sus gastos habían superado gradualmente, casi imperceptiblemente, sus ingresos, y la brecha la había estado cubriendo yo, sin mi conocimiento explícito. La madre de Mateo, Graciela Herrera, de 58 años,
con la estructura ósea de una mujer que había sido guapa y lo sabía, y que nunca había encontrado una forma elegante de envejecer y asumirlo. Tenía 4 hijos. Y opiniones firmes sobre cuál de sus hijos se había casado por debajo de su nivel. Mateo era su favorito. Yo era, en la taxonomía de Graciela, aceptable. Tenía los ingresos, el título corporativo, la capacidad de planificar y ejecutar unas vacaciones familiares de 360.000 pesos sin tensión visible. Lo que me faltaba, en su opinión, era calidez. Esa calidez particular, dijo una vez, como si la calidez fuera una frecuencia específica que ella podía detectar, y yo simplemente no la estuviera emitiendo. Su hermana Raquel tenía 29 años y poseía la crueldad alegre de alguien que nunca había estado seriamente incómoda, y no entendía por qué otras personas hacían tanto escándalo por ello. Conducía un auto de lujo cuyos pagos, descubriría más tarde, habían estado saliendo de nuestra cuenta conjunta durante 14 meses, bajo un concepto etiquetado como ajuste de seguro. Yo había planeado las vacaciones en Los Cabos durante 6 meses, 5 suites, 14 miembros de la familia, paquetes de spa, créditos para comidas, una reserva para cenar al atardecer en la terraza del último piso. El resort se asentaba en un acantilado sobre el océano y costaba aproximadamente lo que algunas personas ganan en un año, y lo que yo había decidido, después de meses de comentarios de Graciela sobre cómo Elena nunca sacaba tiempo para la familia, simplemente absorber. Un gesto, un intento de la calidez que no producía de forma natural. Mateo me dijo que su bono estaba retenido en una auditoría de cumplimiento. Puse mi tarjeta corporativa. Siempre estaba retenido. La primera señal de que algo iba mal, más allá de lo habitual, había llegado 4 meses antes del resort, en febrero, cuando noté un cargo en nuestra cuenta corriente conjunta por 6.000 pesos en un hotel de nuestra ciudad, Guadalajara. No un resort, no un viaje de trabajo, un hotel a 12 minutos de nuestra casa. Busqué la fecha. Mateo había estado en casa esa noche, o eso había dicho. Yo había estado de viaje por trabajo y no estaba allí para confirmarlo. Me dije a mí misma que era un error, un cargo duplicado, un fallo del sistema. Puse una nota en el fondo de mi mente etiquetada como revisar esto y seguí adelante, porque tenía una auditoría de integración de productos la semana siguiente, y mi capacidad para una complejidad adicional era genuinamente limitada. La segunda señal llegó en marzo. El teléfono de Mateo, dejado desbloqueado en la encimera de la cocina mientras se duchaba, se iluminó con un mensaje de un contacto guardado como Tania Jim. La vista previa decía anoche fue y luego se cortaba. No toqué el teléfono. Leí la vista previa. Caminé hacia la ventana y miré el patio trasero durante aproximadamente 90 segundos. Luego, hice café. Soy una persona que necesita pruebas antes de actuar. Esto no es frialdad. Es la disciplina de alguien que se ha equivocado antes y ha pagado por ello. Así que no confronté a Mateo. No revisé su teléfono. Hice algo que en ese momento pareció desproporcionado, y que resultó ser lo más importante que hice en la primera mitad de ese año. Llamé a Valeria Campos. Valeria había sido mi abogada durante 6 años en 3 asuntos profesionales diferentes, una disputa contractual, una revisión de un acuerdo de no competencia, una transacción inmobiliaria, y tenía la cualidad que más valoro en un profesional, me decía exactamente lo que veía, sin suavizarlo. Tenía 44 años, llevaba 16 en derecho familiar, y en ese tiempo había desarrollado lo que me describió una vez, como una tolerancia muy alta a situaciones que parecen complicadas, pero que en realidad son bastante simples si miras los documentos correctos. ¿Quieres documentar antes de decidir?, me dijo en nuestra primera llamada sobre esto. ¿Correcto? ¿Qué tienes? Le hablé del cargo del hotel, la vista previa del texto, el bono que siempre estaba retenido. Reúne todo a lo que tengas acceso, dijo. Cuentas conjuntas, declaraciones de impuestos, cualquier plataforma financiera compartida. No muevas nada todavía. Solo mira. Mire. Lo que encontré durante las siguientes 6 semanas requirió una segunda opinión. Traje a César Ríos, un contador forense que Valeria me recomendó, que había pasado 21 años haciendo análisis financieros en casos de divorcio y fraude, y que cuando le mostré lo que había encontrado, dijo con la apatía de un hombre que había dejado de sorprenderse por la gente en el 3er año, ¿cuánto tiempo llevas al tanto de esto? ¿Al tanto de qué, específicamente? Dije yo.
De todo, dijo él. Extendió los documentos sobre la mesa de conferencias en la oficina de Valeria. 3 años de estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito, la cuenta de inversión conjunta, y me mostró, línea por línea, lo que Mateo había estado haciendo con el dinero que yo pensaba que se estaba ahorrando. Los pagos del coche a Raquel, que resultaron ser de 12.000 pesos al mes durante 14 meses, un total de 168.000 pesos. Un préstamo personal a su hermano Carlos que nunca fue devuelto, por 415.000 pesos. Y los cargos de hotel, no 1, no 2, sino 11 en 18 meses. Todos locales, todos en noches entre semana, todos por menos de 7.000 pesos. La geometría ordenada y cuidadosa de un romance conducido por alguien que entendía que el truco era mantenerse por debajo del umbral de lo obvio. El total, casi 1.700.000 pesos en 7 años. Redirigidos. Invisibles. Desaparecidos. Tenía la boca seca cuando César terminó. Mantuve mis manos planas sobre la mesa. Miré los números. ¿Es esto procesable? Le pregunté a Valeria. En el contexto de un procedimiento de divorcio, absolutamente, dijo. Disipación de bienes de la sociedad conyugal. Lo documentamos todo. Presentas la solicitud cuando estés lista. Todavía no estoy lista, dije. Ella asintió. Ya había oído eso antes. De acuerdo, construimos el expediente. ¿Tú me dices cuándo? Salí de esa oficina en abril, conduje a casa, preparé la cena, me senté frente a Mateo en la mesa de la cocina y lo escuché hablar sobre un fondo que estaba presentando en Dallas. Y puse pasta en mi tenedor y pensé, todavía no. Mayo. Luego junio. Contraté a una investigadora privada, una mujer llamada Ofelia Flores, con 12 años en investigación doméstica, que tenía el tipo de rostro diseñado específicamente para ser olvidado, lo que, según me había dicho, era su mayor baza profesional. Confirmó en 3 semanas que el contacto guardado como Tania Jim era una mujer llamada Tania que trabajaba en el edificio de Mateo, tenía 31 años, y se había estado reuniendo con él aproximadamente una vez por semana en lugares rotativos durante lo que Ofelia estimó. Basándose en el patrón y la duración, que eran al menos 8 meses. La documentación de Ofelia incluía fechas, lugares y registros de vehículos. No incluía fotografías. Le había dicho específicamente que no necesitaba fotografías, porque no las necesitaba. Tenía todo lo demás. Archivé el paquete de pruebas con Valeria. Reservé el viaje a Los Cabos. No se lo dije a nadie. Esto es lo que me dije a mí misma en ese momento, y quiero ser honesta sobre esto, no estaba planeando nada. No conscientemente. No llegué a Los Cabos con una estrategia trazada. Lo que tenía era información, un conjunto de decisiones que estaban listas para ser tomadas, y la paciencia particular de alguien que ha gestionado la complejidad del tiempo suficiente, como para saber que el momento adecuado se presentará por sí solo. Simplemente no esperaba que se presentara de la forma en que lo hizo. Llegamos al Paraíso del Mar un viernes. 14 miembros de la familia repartidos en 5 suites. El resort era todo lo que las fotografías habían prometido. Vistas desde el acantilado, bugambillas en cada terraza, esa luz costera específica que hace que todo parezca un poco más hermoso de lo que es. Tenía el itinerario impreso. Tenía las reservas para cenar confirmadas. Tenía la lista de alergias de Graciela, frutos secos, mariscos y algo que describió como un problema con ciertas frutas de hueso que nunca ha sido diagnosticado formalmente, comunicada a la cocina con antelación. Mateo estuvo agradable ese primer día, incluso atento. Me tomó la mano brevemente en la terraza antes de la cena, lo cual fue lo suficientemente inusual como para que lo notara, lo archivara en la categoría equivocada, y casi sintiera que algo se ablandaba. Casi. El sábado fue el día en que sucedió. La familia había estado en la alberca. Me disculpé a media tarde para ir al baño, 5 minutos, tal vez menos. Y cuando regresé por el vestíbulo, el grupo de sillas donde había estado nuestro grupo estaba vacío. El equipaje que habíamos estado moviendo entre salones seguía allí. Todo lo demás había desaparecido. Me quedé allí un momento, mirando las sillas vacías, los bolsos de mano abandonados,
el silencio específico y horrible de un espacio que recientemente había albergado a gente y ahora no. Mi teléfono vibró. Mateo, relájate, Elena. Es solo una broma. Quizás te guardemos postres si nos encuentras. Emojis riendo. Una foto de toda la familia en la terraza. Cócteles en alto. La puesta de sol detrás de ellos. Cada rostro brillante y abierto, y completamente despreocupado. Sin mí. Desde entonces, he intentado describir con precisión cómo se sintió eso, y sigo fracasando, porque las palabras que busco son demasiado dramáticas, y la realidad fue de alguna manera peor que dramática. Fue mundana. Fue la completa y casual mundanidad de personas que, simplemente, no habían pensado en mí en absoluto. No la crueldad como una decisión, sino la crueldad como una ausencia, del tipo que ni siquiera se registra como crueldad para quienes la cometen. El recepcionista, Ricardo, de unos 24 años, con el rostro cuidadoso de alguien entrenado profesionalmente para no reaccionar, lo había visto todo. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, contenían una piedad que no quería y no podía permitirme. Me acerqué al mostrador. Ricardo, dije, las 5 suites están a mi nombre, ¿correcto? Sí, señora. Suites, comidas, spa, todo. Haz algunos cambios para mí. Le dije lo que necesitaba. Sus ojos pasaron por varios ajustes. Su profesionalismo se mantuvo. Hizo los cambios. El vestíbulo permaneció en silencio. Mis manos se mantuvieron firmes. Caminé hacia el ascensor, fui a la suite presidencial a la que me había mudado, me senté en el borde de la cama, y me permití exactamente 12 minutos para sentir todo lo que había mantenido a distancia durante 7 meses. Luego, abrí mi laptop. Luego, llamé a Valeria Campos. Es el momento, dije. Ella no pidió contexto. Dijo, presentaré la solicitud por la mañana. Mi teléfono había estado explotando con mensajes desde la foto de la terraza. Graciela, Elena, no te enojes. El pescado está delicioso. Raquel, fue gracioso. Deja de ser dramática. Mateo, a medianoche, ¿dónde diablos estás? Esto es patético. Dejé que llamara 3 veces. A la cuarta, respondí. Os estabais riendo de mí, dije. No conmigo. Hay una diferencia. Haces que todo gire en torno al dinero, dijo él. Su voz tenía el filo de alguien que ha ensayado una queja tantas veces que se ha convertido en un reflejo. Eres fría, Elena. No es de extrañar que nadie te quiera cerca. Había oído esa frase en varias configuraciones durante años. Mi terapeuta, la doctora Sofía Romano, que había pasado 18 años en terapia individual y de pareja y que me había dicho en nuestra última sesión, muy discretamente, Elena, necesito que consideres que la indisponibilidad emocional en este matrimonio puede no estar originándose en ti. Me había ayudado a entender lo que oía cuando Mateo decía eso, para qué servía, qué pretendía hacer. Tienes razón, dije. Soy fría. Colgué. Moví mis ahorros a una cuenta privada. No todos, solo los míos. La porción que César había delineado claramente como bienes separados. Cambié cada contraseña compartida. Transferí las pólizas de seguro. Envié a Valeria la confirmación que necesitaba. Luego, porque no podía dormir y necesitaba algo que hacer con mis manos, pedí servicio a la habitación. Un pescado zarandeado, una copa de un buen tinto del Valle de Guadalupe, un pequeño arreglo de flores que no había pedido, pero que el resort había enviado de todos modos como cortesía de la suite. Y me senté junto a la ventana, mirando el océano hasta que estuvo lo suficientemente pálido como para llamarlo mañana. A las 6:45 de la mañana me vestí, un traje de lino color crema, el que me pongo cuando necesito sentirme como una versión de mí misma que está más allá de ser sacudida. Café solo de la habitación. Estaba en el vestíbulo a las 7:02. Bajaron a las 7:31. Los vi aparecer desde el ascensor en un grupo disperso. Graciela primero, con la expresión de alguien lista para tener unas palabras con la gerencia. Luego Raquel, luego el hermano de Mateo, Carlos, con su esposa Emilia, luego el resto, y luego Mateo.
Me vio antes de llegar al mostrador de recepción. Su rostro hizo el cálculo que le había visto hacer 1000 veces, rápido, invisible para cualquiera que no lo conociera, y aterrizó en la ira, porque la ira siempre había funcionado antes. No iba a funcionar esta mañana. Graciela llegó primero al mostrador. Ha habido un error. La llave de mi spa no funciona. Ninguna de las llaves de las habitaciones funciona. No hay ningún error, dije. Lo dije en voz baja, de pie a un lado, y el vestíbulo experimentó un sutil cambio acústico. 14 personas recalibraron su atención. La voz de Mateo, cuando la encontró: Elena, pon tu tarjeta. Ahora. Lo miré. Tenía la certeza de un hombre al que, en 9 años, nunca le había dicho que no la persona que siempre sostenía la tarjeta. El acuerdo de facturación está cancelado, dije. Vuestras habitaciones expiraron hace 10 minutos. Ricardo, detrás del mostrador, se aclaró la garganta con el compromiso de un hombre que había sido informado y estaba preparado. El saldo pendiente, la cena de anoche en la terraza, los cargos del spa, el minibar de 4 suites, es de 115.000 pesos. La cifra aterrizó en el vestíbulo como un objeto físico. La expresión de Graciela pasó por varias fases. Luego se rió. Esa risa, la que desplegaba cuando algo inconveniente necesitaba ser socialmente minimizado. ¿Estás haciendo esto por una broma? Estoy haciendo esto, dije, porque tomasteis 360.000 pesos de mi dinero, me dejasteis sola en el vestíbulo con el equipaje, y enviasteis emojis riendo. ¿Con qué dinero? Dijo Mateo. Se había acercado, demasiado, como hacía cuando quería usar su tamaño como un signo de puntuación. ¿Tu dinero? Yo también trabajo, Elena. Todo lo que tenemos es. ¿Con qué dinero? Dije, y algo en mi voz sonó diferente a lo habitual, porque el vestíbulo se quedó muy quieto. Tu bono imaginario, o el dinero que has estado sacando de nuestra cuenta conjunta para cubrir los pagos del coche de Raquel durante los últimos 14 meses. Raquel emitió un sonido. Mateo se puso del color de algo recién blanqueado. Revisas las cuentas, dijo, en voz baja. Revisé todo, Mateo. Abrí mi bolso. El sobre había estado allí desde el jueves. Preparado por Valeria, impreso en su oficina, sellado por mí. Revisé los cargos de hotel. Revisé el préstamo a Carlos que nunca volvió. Revisé los 14 meses de transacciones que César Ríos, es un contador forense, Mateo, no alguien con quien tengo una aventura, quiero ser clara, pasó 6 semanas documentando. Sostuve el sobre. No lo tomó. Lo dejé en el mostrador, frente a él. Las llaves del departamento, el control del garaje, una copia de la solicitud de divorcio que mi abogada presentó esta mañana, de la que serás notificado formalmente la próxima semana, y una nota explicando que la orden de restricción, que te prohíbe el acceso a la propiedad, ha sido registrada a partir de las 9 de la mañana de hoy. ¿Su casa? Dijo Graciela, detrás de él, su voz se agudizó hasta volverse estridente. Él vive allí. La hipoteca está a mi nombre, dije. El enganche fue mío. Fue un invitado durante 9 años, y fui muy hospitalaria. ¿Seguridad? 2 hombres con sacos que Ricardo había llamado discretamente hacía 10 minutos, bendito sea, se materializaron a cada lado del área del mostrador. Sin tocar a nadie, solo presentes. La voz de Mateo se quebró, luego volvió más dura. Nadie más te va a aguantar, Elena. Lo sabes. Te quedarás sola. Te lo merecerás. Dejé de caminar. Me di la vuelta una última vez. Lo miré. A este hombre con el que me había casado. A este hombre cuya familia había alimentado, llevado de vacaciones, regalado y absorbido. A este hombre que había estado en una habitación de hotel 40 pisos por debajo de mí la noche anterior, con su mano en la cintura de otra mujer, mientras yo estaba sentada en una suite presidencial que había pagado, mirando el océano. Y sentí algo que no era ira, ni dolor, ni la fría satisfacción que había esperado. Era más parecido a la claridad. La claridad particular de una decisión que se ha tomado, no se puede deshacer, y es, en su esencia, correcta. Bien, dije.
salía la luz del sol. El coche era una camioneta negra del servicio de transporte del resort. El conductor se llamaba Tomás, y no intentó conversar, lo cual agradecí profundamente. El océano era visible en el lado izquierdo mientras subíamos por la carretera de acceso, y mantuve mis ojos en él. Mi teléfono vibró. No era Mateo, ni Graciela, ni Raquel. Número desconocido. Tenemos que hablar. Sé cosas sobre Mateo que lo destruirán por completo, y creo que querrás oírlas. Lo leí 2 veces. Luego pensé en el vídeo que había llegado a las 11:23 de la noche anterior. 11 segundos. Champaña, la mano de Mateo, la sonrisa que había sido interpretada para mi beneficio. Y pensé en el mensaje que lo acompañaba. Divórciate de él discretamente, o le envío esto a todo el que conoces. No había respondido a ese mensaje. Se lo había mostrado a Valeria mediante una captura de pantalla a medianoche, y ella había dicho, extorsión. Uti. Guárdalo todo. Y ahora este número, un contacto diferente. Sé cosas que lo destruirán por completo. El mundo de Mateo, estaba empezando a entender, era más grande y más complicado de lo que había imaginado. Incluso después de todo lo que creía haber encontrado. Tenía el rastro financiero. Tenía la investigación de Ofelia. Tenía la solicitud de Valeria, la contabilidad de César y los 18 años de observación profesional de la doctora Romano. Y aparentemente, había más. Miré el mensaje durante un largo momento. Tomás hizo un suave giro a la derecha. El océano desapareció de la vista. Escribí 2 palabras. Dime más. Voy a contarte lo que pasó después, pero todavía no. No en esta versión de la historia. Porque lo que quiero que entiendas, lo que se perdió en todo esto, en el vestíbulo y el vídeo y la contabilidad forense y la factura impagada de 115.000 pesos y la orden de restricción y el número desconocido con su oferta de más destrucción, es lo que sentí sentada en ese coche. No triunfo, no alivio, ni siquiera la fría satisfacción que había estado acumulando discretamente durante 7 meses. Lo que sentí fue muy simple, y no he sido capaz de mejorar las palabras para describirlo, así que usaré las que tenía. No hice una sola cosa de la que me avergüence. Mateo me había dicho unas 40 veces a lo largo de 9 años que era fría, transaccional, que mi forma de moverme por el mundo era demasiado precisa, demasiado carente de la calidez que la verdadera intimidad requería. Quizás tenía razón. Quizás el instinto que me envió a la oficina de Valeria en abril, que me hizo contratar a Ofelia, que me hizo guardar los registros de los cargos de hotel, tomar las capturas de pantalla y tener el sobreimpreso, sellado y en mi bolso para el jueves, quizás ese instinto era frío. O quizás, es simplemente como se ve cuando alguien a quien le han dicho que no es suficiente, decide, muy discretamente, volverse innegable. El teléfono vibró de nuevo, un mensaje largo esta vez. Lo leí lentamente, 2 veces, y luego miré por la ventana la carretera que se desplegaba ante nosotros, y pensé, Mateo ha estado construyendo un fuego mucho más grande de lo que yo sabía, y le entregó cada cerillo a alguien que, finalmente, me los entregó a mí. Valeria respondió al segundo tono. Necesito añadir una reunión esta semana, dije. Hay nueva información. ¿De quién? De alguien que lo conoce. Alguien que ha estado esperando el momento adecuado. Vi un halcón trazar un arco sobre la maleza de una colina. Aparentemente, es este. Valeria se quedó en silencio por un segundo. Luego, con la voz que usaba cuando las cosas se iban a poner interesantes, envíame todo. Le reenvié el mensaje. Puse el teléfono boca arriba en mi regazo y observé la carretera, y respiré lentamente por la nariz y exhalé por la boca. Como me había enseñado la doctora Romano, la forma en que respiras cuando no estás entrando en pánico, pero quieres adelantarte a la posibilidad. No estaba entrando en pánico. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, completamente tranquila. Porque esto es lo que pasa cuando construyes un caso cuidadoso, documentado y metódico contra la vida que has estado viviendo, cuando está hecho, cuando la solicitud está presentada y las cuentas están separadas y las llaves están en un sobre y tú estás en el coche, alejándote. No queda nada contra lo que prepararse. La preparación ha terminado. Lo que viene después no es justicia, exactamente.
Es algo más silencioso que eso. Es la primera mañana de un tipo diferente de contabilidad. Una en la que cada activo es tuyo, cada concepto es honesto, y la única persona responsable del saldo eres tú. Mateo me había dicho que nadie más me aguantaría. Yo había dicho bien, y lo decía en serio. No como una herida, como un hecho. No necesitaba que nadie me aguantara. Necesitaba, finalmente, dejar de aguantar a todos los demás. 6 meses después, Valeria finalizó el acuerdo. Los bienes de Mateo, lo que quedaba de ellos, después de que la contabilidad de César dejara al descubierto 1.700.000 pesos completos en fondos matrimoniales disipados, se dividieron con la precisión que la documentación exigía. Los pagos del coche se recuperaron como reclamaciones de bienes separados. El departamento siguió siendo mío. La contabilidad forense se convirtió en la prueba C en el procedimiento, y la información del número desconocido se convirtió, en palabras de Valeria, en el tipo de cosa que acelera los plazos considerablemente. No te diré cuál fue esa información. No porque no sea dramática. Lo es. Sino porque la historia de Mateo es su propia ruina, y ya he cargado con suficiente peso suyo. Lo que sí te diré es esto, Ricardo. El recepcionista del Paraíso del Mar, me envió una carta 2 meses después, escrita a mano en papel con membrete del resort, que sospecho que técnicamente no debía usar. Dijo que esperaba que estuviera bien. Dijo que había visto muchas cosas detrás de ese mostrador, pero verme salir a la luz del sol esa mañana era algo en lo que pensaba. La enmarqué. Está en la pared de mi oficina, junto al portatarjetas de mi tarjeta corporativa y una fotografía del océano. Y la doctora Sofía Romano, en nuestra última sesión, antes de que le dijera que creía estar lista para terminar con las sesiones semanales, dijo algo que he guardado: Elena, lo más frío que hiciste fue mantenerte cálida para gente que lo usaba en tu contra. Hizo una pausa. Lo más valiente que hiciste fue